Hola, hola, mi nombre es Naidelin Zambrano. El día de hoy voy a dar mi tarea número 7, en la cual corresponde hablar de varios temas con mapas conceptuales. Esto es de la materia de bases biológicas del comportamiento dada por la licenciada Ruth Lor. Obvio que tengo mi material de apoyo, solo que para empezar quiero explicar los 4 temas que vamos a ver. El primero, que es la irrigación del encéfalo. El segundo, que es el sistema ventriculado. El tercero, que es el cerebelo y sus conexiones. Y el cuarto, que es el sistema límbico. Esos son los 4 temas que vamos a ver. Estos temas tienen muchas ramas por cuales tocar. Tienen varios subtemas y de todo un poquito les voy a ir hablando, detallando. A continuación, mi material de apoyo. Obvio que no solo tengo un mapa, tengo varios mapas, porque es un tema muy interesante. Todos los temas de los cuales voy a hablar son interesantes, pero voy a darles explicando un poquito, poco a poco. Espero y me entienda. Y vamos a ver. Para empezar tenemos irrigación del encéfalo, como se los dije. Esto tiene otro subtema, las cuales las arterias del encéfalo. El encéfalo está irrigado por 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales. Las 4 se encuentran en el espacio suprarnoide y sus ramas en la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Aquí voy a explicar las arterias. Arteria carótida interna. Comienza la bifurcación de la arteria carótida común y asciende por el cuello y perfora la base del cráneo al pasar por el conducto carotidio. Ahí esto nos lleva a las ramas de la porción cerebral. Son 5 ramas. Para empezar tenemos la primera, la cual es la arteria oftálmica. Esta se origina cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso. Ahí tenemos la segunda rama, que es la arteria comunicante posterior. Esto es un vaso pequeño que se origina en la arteria carótida interna, cerca de su bifurcación terminal. Ahí tenemos la tercera, que es la arteria caroidea. Esta discurre hacia atrás, cerca del tracto óptico. Ingresa en él hasta el inferior del ventrículo lateral y termina en el plexo caroideo. Ahí tenemos la cuarta, que es la arteria cerebral anterior. Esta es la rama terminal más pequeña de las 5. Discurre hacia adelante y medialmente por encima del nervio óptico. Ahí tenemos la quinta y última rama, la cual es la arteria cerebral media. Esta discurre lateralmente en el surco cerebral lateral. Ahí tenemos la arteria vertebral. Esta asciende por el cuello, pasando a través de las forámenes de la apófisis transversa, de las 6 vértebras corticales o cervicales superiores. Entra en el cráneo a través del foramen magno y perfora la dura madre. Ahí tenemos las ramas de la porción cerebral. Son 5 también. Tenemos la primera, ramas meningias. Son pequeñas e irrigan el hueso y la dura madre. La segunda, que es la arteria espinal posterior. Esta se origina o puede originarse en la arteria vertebral o cerebelosa posterior inferior. Ahí tenemos la arteria espinal anterior, que esta desciende sobre la superficie anterior del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Tenemos la cuarta, que es la arteria cerebelosa posterior inferior. Esta es la rama más grande de la arteria vertebral. O sea que de las 5 es la más grande.
Ahí tenemos la quinta, que es la arteria vulvares. Estas son ramas muy pequeñas que se distribuyen en el bulbo raquídeo. Ahí tenemos la arteria basilar. Esta está formada por dos arterias vertebrales que ascienden en un surco en la superficie anterior del puente o protuberancia. En el extremo superior del puente se dividen las dos arterias cerebrales posteriores. Ahí seguimos con las ramas. Como ven, son 5 también. La primera, que es la arteria pontinas, que está formada por numerosos vasos pequeños que penetran a la sustancia del puente. Seguidamente por la arteria laberíntica, que es una arteria larga y estrecha, que acompaña a los nervios facial y vestibular en el conducto auditivo interno y que irriga el oído interno. Ahí tenemos la arteria cerebrosa anteinferior. Tiene un trayecto hacia atrás y lateralmente y irriga las partes anteriores e inferiores del cerebelo. Tenemos la cuarta, que es la arteria cerebelosa superior. Esta se origina cerca de la terminación de la arteria basilar y esta irriga la superficie superior del cerebelo y también el puente, la glándula pineal y el velo medular posterior. Ahí seguidamente por la arteria cerebral posterior. Se curva lateralmente y hacia atrás alrededor del mesencéfalo y se une con una rama posterior de la arteria carótida interna. Ahí tenemos el circuito arterial cerebral o polígono de Willis. Este se encuentra en la fosa imperpendicular en la base del encéfalo. Está formado por la anastomosis entre las dos arterias carótidas internas y las dos arterias carótidas vertebrales. Como podemos ver aquí en el dibujo, encontramos la circulación temporal inferior, el polo temporal, la arteria cerebral media, el polo frontal, circulación frontal superior, surco central, lóbulo parietal superior, circulación perioccipital. Ahí tenemos las arterias para las áreas encefálicas específicas. Están irrigadas principalmente por las ramas centrales. Estas estrías medial y lateral de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, irrigan el resto de estas estructuras. Esto tiene varios sistemas con los cuales se unen. Tenemos el tálamo, que está irrigado por ramas de las arterias comunicantes posterior basilar y cerebral posterior. Tenemos el puente, que es la protuberancia. Está irrigado por las arterias basilar, cerebelosa anterior, inferior y superior. Tenemos la médula oblongada, que está irrigada por las arterias, por la vertebral, espinal, anterior, posterior, cerebelosa posterior, inferior y basilar. El cerebelo, que está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa posterior inferior. El mesencéfalo está irrigado por las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y basilar. Ahí tenemos la inerversión de las arterias cerebrales. Estas reciben un rico aporte de fibras nerviosas postganglionares simpáticas. Y otro tema es que se derivan del ganglio simpático cervical superior. Ahí tenemos las venas del encéfalo. Las venas del encéfalo. Venas cerebrales extremas. Tenemos la vena cerebral superiores, que pasa por encima de la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tenemos las venas cerebrales medias superficial, que drenan en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tenemos la vena cerebral media profunda, que drena la ínsula
y se une con las venas cerebral anterior y estriada. Tenemos la vena cerebral interna, que tiene dos venas cerebrales internas que están formadas por la unión de la vena talanoestría con la vena carótida en el agujero interventricular. Acá tenemos las venas de las áreas encefálicas específicas. Esta tenemos el mesencéfalo, que está drenada por dos venas que desenfocan en las venas basales o cerebrales magnas. Ahí tenemos el puente o protuberancia, que drena a través de venas que desembocan en la vena basal de las venas cerebelosas. Y acá tenemos la médula oblongada, que drena a través de las venas que desembocan en las venas espinales y en los senos venosos vecinos. Ahí tenemos el cerebelo. Este se drena a través de las venas que desembocan en la vena cerebral magna en los senos venosos y adyacentes. Ahí tenemos los capilares encefálicos, como pueden ver. Esto es el último subtema. Ahí tenemos la irrigación capilar del encéfalo es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Esto es por la actividad, o esto se da por la actividad metabólica en los cuerpos de las células neuronales. De la sustancia gris es mucho mayor en los prolongiones nerviosas que la sustancia blanca. Ahí tenemos el segundo tema, que es el sistema ventriculado. Este también lleva varios subtemas, pero es un tema, todos los temas, los 4 temas de cuales estoy hablando son muy importantes porque tienen muchas cosas importantes que nos ayudan en varios sentidos. Tenemos el sistema ventriculado. Estas son una serie de estructuras que están situadas en el interior del cerebro. Son 4 cavidades llenas de líquido localizadas dentro del encéfalo. Y las ventriculares están recubiertos por empedimos y llenos de líquido celarroquidio. Ventriculados laterales es un subtema. El cuerpo se extiende desde el foramen interventricular hacia través o hacia el extremo posterior del tálamo. Además tiene un techo, un piso y una pared medieval. El techo está formado por la superficie anterior de la parte anterior del cuerpo calloso. El suelo está formado por la cabeza redondeada por el núcleo. La pared medial está formada por el stub y la columna anterior del foramen. El techo y la pared lateral están formados por las fibras del tapetán del cuerpo calloso. El asta inferior tiene un techo y un suelo. El techo está formado por la superficie interior del cuerpo calloso y la cola del núcleo caudado. Seguimos por el plexo carótido del ventrículo lateral. Se proyecta en el ventrículo sobre su cara medieval y es reborde vascular, compuesto por pigmento, cubierta por el revestimiento o pendimario de la cavidad ventricular. El plexo carótido es el borde lateral irregular de la arteria carótida. La función del plexo carótido es producir el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos el tercer ventrículo, que es una cavidad con forma de hendidura entre los dos tálamos. Se comunica por delante con los ventrículos laterales. Aducto cerebral. Es un canal estrecho de 1,8 centímetros a lo largo. Conecta con el tercer ventrículo con el cuarto. No hay plexo carótido en el cual. Cuarto ventrículo. El cuarto es una cavidad en forma de tienda, llena de líquido cefalorraquídeo. Posee límites laterales, un techo y un piso en forma reboindontal.
líquido, vamos a hablar de otro subtema que es súper importante, que es el líquido cefalorraquídeo. Este se encuentra en los ventrículos del encéfalo y el espacio subaracnoide rodeando el encéfalo y la médula espinal. El líquido es claro e incoloro. Posee sales inorgánicas similares al plasma sanguíneo. Ahí tenemos la presión, es notable, constante, puede aumentar durante el esfuerzo o ante el esfuerzo. Su función. La función es como amortiguador y protege el sistema nervioso central del traumatismo que se puede ocasionar. Otra es que proporciona la estabilidad mecánica y apoya al cerebro. Nutre al sistema nervioso central y elimina los metabolismos del sistema nervioso central. La formación, absorción y circulación también tenemos. La formación se forma en los plexos caroideos de los ventrículos laterales tercero y cuarto. Su circulación comienza con su secreción de los plexos caroideos en los ventrículos y una pequeña cantidad desde la superficie cerebral. Y su absorción es en las vellosidades carnoides que proyectan en los senos venosos. Ahí tenemos las barreras hematoencefálicas y hematorraquídea. Tenemos varios subtemas. La función de ellas es la control y restringe el paso de las sustancias tóxicas entre la circulación sanguínea y el fluido cerebral. Y su importancia es que son dos barreras importantes semipermeables que protegen el cerebro y la médula espinal. Ahí tenemos el tercer tema, que es el cerebelo y sus conexiones. Estructura de la corteza cerebelosa. Se puede considerar, es la estructura del cerebro, como quiera, del cerebelo. Se puede considerar como una lámina grande en los pliegues situados en el pleno coral. Esto tiene varios subtemas, que son la capa molecular, la capa de la célula Purkinje y la capa glandular. Las áreas funcionales de la corteza cerebelosa o la corteza del Wernicke incluyen los movimientos del eje mayor del cuerpo, posibilidad de dividir la corteza cerebelosa en tres áreas funcionales. Núcleos intravenosos. Existen 4 mesas de sustancias gris incluidas en la sustancia blanca del cerebelo a cada lado de la línea media. Tenemos el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo glocoso y el núcleo estigado. Sustancia blanca. Esta dividida está constituida por 3 grupos que son las fibras intrinseas, las fibras aferentes y las fibras eferentes. Mecanismos cerebelosos corticales. Fibras trepadoras y fibras musgosas. La primera son fibras terminales a los fascículos olvivocerebelosos y las fibras musgosas son fibras terminales de todos los demás tractos aferentes. Tenemos también el mecanismo de los núcleos intracerebelosos y los pedúnculos cerebelosos. Cuarto tema, el sistema límbico. La palabra límbico significa borde o margen y el sistema límbico es utilizado en los términos generales para incluir a un grupo de estructuras que se encuentran en la zona límite entre la corteza cerebral y el hipotálamo. También parece ser un centro importante para la memoria. Formación del hipocampo. Hipocampo, que es una elevación larga o curva de sustancia gris que se extiende a través de todo el piso del asta inferior ventricular lateral. Giro dentado es una banda blanca de sustancia gris, estrecha y medallada, que se encuentra entre la fimbria del hipocampo y la circulación del hipocampo. Ahí tenemos la circulación del
para hipocampo, que se encuentra entre la fisura del hipocampo y el surco colateral, y continúa con el hipocampo siguiendo el borde medial del lóbulo temporal. Y tenemos el cuerpo amigdalino. Este está situado en la parte por delante y en la parte por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral del cuerpo. Vías de conexión del sistema límbico. Alveo, que está formado por una fina capa de sustancia blanca. Fimbria, que sale del extremo posterior del hipocampo, como el pilar del formic. Cuerpo del formic se sitúa en íntimo contacto en la cara inferior del cuerpo calloso. Tracto manitolámico, que aporta importantes conexiones entre el cuerpo mamilar y el grupo de núcleos. Estría terminal emergente de la cara posterior del cuerpo amigdalino y con un haz de fibras nerviosas. Funciones. Incluyen en el aspecto de la conducta emocional y participa en la conversación o conversión de la memoria a largo plazo. Esto ha sido mi explicación de los 4 temas. Ahora voy a hablar de las patologías. La patología de la irrigación del encéfalo está constituido por la isquemia cerebral, los síndromes de arterias cerebrales, oclusión de la arteria cerebral anterior, oclusión de la arteria cerebral media, oclusión de la arteria cerebral posterior, oclusión de la arteria carótida interna y oclusión de la arteria vertebrovascular. Ahí tenemos la patología del sistema ventriculado, que es la hidrocefalia. Tiene variedades y causas. Una de sus causas es la formación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Tenemos la presión y composición de la enfermedad de líquido cefalorraquídeo. Y tenemos los tumores del cuarto ventrículo. Ahí tenemos las patologías del cerebelo y sus conexiones, que son los signos y síntomas de la enfermedad cerebelosa: hipotonía, disdiadococinexia, trastornos del movimiento ocular, nixtoma, trastornos del habla, distorexia. Ahí tenemos las patologías del sistema límbico, las cuales son esquizofrenia, destrucción del complejo amigdalino, disfunción del lóbulo temporal. Esto ha sido toda mi explicación. Muchísimas gracias. Espero me entienda y disculpe un poco mi habla. Tengo un problema al momento de hablar, palabras un poco largas. Se me traba la lengua. Esa es una de las dificultades que tengo. Muchísimas gracias y disculpe cualquier inconveniente o cualquier palabra mal dicha o si algo no he dicho.